Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. ¿Estáis bien? ¿Habéis desayunado? Buenos días. Bueno, pues me gustaría que abriéramos nuestra Biblia, que seguramente las tenemos a mano, y fuéramos a Santiago para leer Santiago 1, del 1 al 8. Mientras preparaba esta predicación y pensaba también en prepararla, pensaba en las situaciones que estamos viviendo en la iglesia, ¿no? A día de hoy, ahora mismo, y en cada uno de los que estamos aquí, de los que estáis aquí, y le pedí al Señor que me diera una palabra adecuada a lo que necesitamos, porque de lo que se suele predicar ahora en estas fechas es pues del nacimiento de Jesús, ¿verdad? De la Navidad. Es de lo que se suele predicar. Y tenía una predicación preparada, perfectamente organizada. Yo creo que es la mejor predicación que tenía estructurada. Y ayer por la tarde, pues el Señor me cambió los planes, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que voy a compartir con vosotros. Dice Santiago 1, del 1 al 8, voy a leer la versión que tengo delante, la que utilizo habitualmente, ¿vale? Es la Biblia textual. Dice Jacobo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la diáspora. Salud. Hermanos míos, tened por gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos generosamente y no reprochando, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola de mar, impulsada y zarandeada por el viento. No piense, pues, tal hombre, que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Pues bueno, menudo texto para empezar, ¿verdad? Para empezar una carta, me refiero. Porque sabéis que la carta de Santiago es dirigida a los cristianos que están en la diáspora, ¿no? En la dispersión, a los que han sido perseguidos y han salido corriendo. Y Santiago no utiliza 14 ni 20 versículos para saludar, para iniciar la carta, como puede hacer Pablo. Sabéis que Pablo inicia las cartas siempre con una salutación, pero es un saludo muy grande, muy extenso. No es un saludo de un versículo, como es este caso. Pablo, teníamos ahí una persona que quería entrar, pero no se ha convencido. Y Pablo lo que hace es, Santiago lo que hace es utilizar un solo versículo para la introducción. Fijaos. Jacobo, o Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la diáspora. Salud. Ya está. Ahora, entremos en materia, ¿no? Dice Santiago. Tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas. Santiago dirige la carta a los hermanos que están en la dispersión, aquellos que han sufrido persecución, han huido para salvar su vida, han huido con lo opuesto, a otra ciudad o a otra nación incluso. Y claro, por supuesto que huir con lo opuesto no es nada fácil. Pero me parece más difícil comenzar de cero en un lugar desconocido. O sea, es difícil, ¿no? Es difícil salir con lo opuesto. Pero más difícil aún es empezar en un lugar nuevo, en un lugar desconocido. ¿Alguien de aquí ha tenido que moverse a otra ciudad, a otro país, por estudios? Mira, me acabo de acordar de ti. No me acordé en la predicación, pero me acabo de acordar. Y además lo pasaste mal, en un momento, ¿eh? Es que te fuiste cerca, ¿eh? ¿Dónde fue? ¿Madagascar? ¿Madagascar? Madagascar.
Algunos lo hemos visto por la película, ¿no? No sabéis dónde está Madagascar más o menos. Pero Esteban quería conocerlo y vivirlo. Pues alguno de aquí ha tenido que moverse a lo mejor por estudios, o por trabajo, o por una persecución política, no lo sé. Voy a quitar este micrófono porque a los que estáis aquí no se ve. Mucho mejor. Pues seguramente que, si pido que levantéis vuestras manos, seguramente que muchos os habéis movido, ¿verdad? Yo el primero. Y es difícil empezar de cero en un lugar extranjero, en un lugar que tú no conoces, en un lugar en el que tú no estás habituado a moverte. Porque las pruebas a las que puedes estar sometido son el idioma, puede ser un idioma distinto, puede ser un acento, el acento no es igual al mío, y entonces siento que no encajo, ¿verdad? Que no encajo. Yo recuerdo cuando llegué a España, y yo llegué con 11 años, y algunos me habéis escuchado la anécdota, lo siento. Cuando tenga 65 años será terrible escucharme, a los que sigan conmigo, o yo siga con vosotros. Pues sí, Cristina, efectivamente, lo vas a sufrir. Pues con 11 años yo llegué a España, llegué al pueblo de Villa Vallecas, iba a un colegio, un público allí, a sexto de primaria, y lo primero que se me ocurre a mí llevar ese día de almuerzo es un sándwich se llama sándwich, bocadillo, pero llevé un zumo de ¿cómo se llamaba? Ya se me ha olvidado cómo se llamaba. De durazno. ¿Alguien sabe aquí lo que es el durazno? ¿Durazno? Melocotón. Claro, a mí cuando me preguntan mis compañeros, ¿ese zumo de qué es? Yo dije, de durazno. ¿De durazno? ¿De durazno? Claro, no lo dije con Z, encima lo dije con S. De durazno. ¿Pero eso qué es? ¿Pero tú por qué bebes eso? Pero si eso es una fruta que hay aquí en España. No, eso no existe aquí, eso no existe. Claro. Y la gente me decía, bueno, los compañeros me decían, ¿qué pasa, tronco? Yo decía, no entiendo la gente, ¿por qué me dice tronco? Hasta que un día, a los 3 o 4 días, yo no sé, le contesté, ¿qué pasa, rama? ¿No? Porque, claro, el otro se quedó descuadrado porque, claro, a mí me decía tronco, pues le dije rama. ¿No? Pues, esto es lo que puede ocurrir cuando cambiamos de nuestro entorno, cambiamos a un lugar desconocido, que sufrimos diversas pruebas, y estas son cosas graciosas. Pero mi madre un día se perdió en el metro, porque claro, nosotros veníamos de Bolivia, y en Bolivia hay coches, hay autobuses, hay trenes, pero no hay metro. Y claro, pues estuvimos 4 o 5 horas sin saber de ella. El clima puede ser una cosa a la que te tienes que adaptar. Bueno, yo cada vez que voy a Valencia estoy deseando irme. Y no porque esté allí mi suegro, porque hay allí pues mucha humedad, que también, pobre hombre, le tengo mucho aprecio. Los horarios, recuerdo hablar con un amigo que se fue a vivir a un país del norte de Europa, no recuerdo ahora mismo cuál, que anochece a las 3 o 4 de la tarde. Y él decía que estaba deseando venirse, porque eso era terrible. O sea, España, que sabéis que en verano se nos alargan y cenamos casi a las 12 de la noche o a las 10, o sea, unas cosas también exageradas, ¿no? Pero claro, que se te vaya el sol a las 3 de la tarde y prácticamente no ha salido, porque sale tarde y a las 3 se va, pues también tiene que ser complicado. Pues Santiago se dirige a estos hermanos, a los que están pasando por dificultades. Y bueno, ahora sí que os voy a pedir levantar la mano. ¿Cuántos estáis pasando aquí por alguna dificultad? No hace falta que sea una cosa, un drama, pero alguna dificultad. ¿Alguna? Pequeña, grande, mediana, ¿verdad? Vale. Pues Santiago se dirige a estos hermanos, a los que están pasando por dificultad. Y va directo, no anda con rodeos. Y les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas, las diversas complicaciones que tenemos a diario, nos producen una prueba en nuestra propia fe. En nuestra propia fe. Nuestra fe es probada a diario.
Nuestra fe es probada a diario. Y esa fe, si aguanta, produce paciencia. Sabéis que los metales, bueno, los físicos, hay físicos teóricos y hay físicos cacharreros, que se llaman, ¿no? Yo es que estudié un año físicas y están los que hacen pruebas pues con distintos materiales y van haciendo ensayo-error, ¿no? A ver si este material funciona, si lo cruzo con este. Bueno, y así es como se consiguen mejores materiales pues, para Fórmula 1, para las carreras de motos, para los cohetes y los materiales que van al espacio, la NASA, ¿no? Bueno, pues nuestra fe es probada como los metales. Y cuando hay una prueba que nos hace un poquito de pupa, puede romperse esa fe. Y entonces no producir paciencia. Pero tenga la paciencia una obra perfecta, dice Santiago, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos generosamente y no reprochando, y le será dada. Y el versículo 6 dice, pero pida, otra vez, con fe. Con fe. Con fe. La fe es crucial. Es importantísima para nuestro desarrollo como cristianos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a una ola del mar impulsada y zarandeada por el viento. Y no piense pues tal hombre, que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, o inconstante, dice vuestra versión, recibirá cosa alguna del Señor. Y como nuestras situaciones de día a día, nuestros problemas, nuestras dificultades, necesitan fe, porque si no, pues, como decía un compañero, a mí si no me sale este mes, era de broma, ¿no? Dice, bueno, me tiro ya a la calle Alcalá y que me pase un coche por encima, porque había 6 carriles. Dice, a mí como este mes no se me arreglen las situaciones que tengo, lo decía de broma, pero hay personas que lo piensan en serio, ¿eh? Pensad que nosotros somos personas normales, de aquí, de la tierra, de lo llano, pero hace un tiempo sacó un mensaje en Instagram, ¿cómo se llama el salmista este? ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. Alejandro Sanz. Bien, pues Alejandro Sanz sacó un mensaje en Instagram, una declaración en la que decía que se encontraba mal, que estaba triste, que había días que, lo estoy parafraseando, ¿no? Que no tenía ganas ni de levantarse de la cama. Alejandro Sanz. Pero ya ha habido algún otro, ¿eh? Alguna otra personalidad conocida que exponen allí un mensaje y abren su corazón y tú piensas que esas personas no tienen problemas, no tienen dificultades. La diferencia está entre ellos y nosotros en cómo enfrentamos nosotros nuestras dificultades, en qué nos apoyamos y debemos apoyarnos en nuestra fe. Ahora, ¿qué es la fe? Porque hablamos mucho de la fe y nosotros tenemos mucha fe y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Pero qué es la fe? Porque la fe puede ser algo un poco abstracto o podemos traerlo y traerlo a nuestra vida y traducirlo en palabras que entendamos. Pues vamos a intentar hacerlo. Yo primeramente me he ido al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y a mí me gusta traducir así las cosas, ¿no? Entenderlas de esta forma. Lo primero es, ¿qué no es la fe? Y la fe no es duda, la fe no es desconfianza y la fe no es recelo. Eso no es la fe, ¿vale? ¿Y qué es la fe en sinónimos? Para que podamos entenderlo. Y ahora iremos a...
Pues una creencia, un credo, un dogma, una convicción, un ideario, una ideología, una convicción, un principio, una confianza, una esperanza, es dar crédito, es tener certidumbre, tener convencimiento, tener fidelidad, lealtad. Eso es la fe. Si voy a las acepciones, pues conjunto de creencias de alguien o de un grupo, de una multitud de personas, pues confianza, buen concepto que se tiene de alguien, tener fe en el médico. Nosotros tenemos fe en el piloto del avión, cuando nos subimos en un avión, ¿sí o no? Yo tengo muchísima fe de que todo va a funcionar bien. Yo nunca he tenido miedo a los aviones, pero desde que me casé empiezo a tener un poquito de miedo, porque Cristina tiene pánico a los aviones. O sea, entonces, claro, cuando te clavan las uñas, pues tú empiezas a tener un poquito de miedo, os lo aseguro, ¿no? Seguridad es la fe, aseveración de que algo es cierto. También puede ser un documento que certifica la verdad de algo, pues sabéis, fe de soltería, fe de vida, fe, ¿vale? Rectitud, honradez. Y hay una palabra que tiene que ver con la fe, porque la fe en el latín es fides, en el hebreo es emuná, pero es curiosa la raíz del latín, ¿eh? Fiar. Fiar es otra palabra que fui encontrando, y fiar viene del latín fidere, y fe viene de fides. Y fiar es, lo que no es, perdón, lo que no es desconfiar y recelar. Coincide un poquito, ¿verdad?, con la fe. Y el sinónimo sería avalar, garantizar, afianzar, responder, confiar, creer. Dicho de una persona, ¿no?, asegurar que otra cumplirá lo que promete o pagará lo que debe, obligándose, en tal caso de que no lo hagas, a satisfacer por ella. Dar fiado, ¿no? Ahora no se fía, ¿eh? Pero yo he conocido de pequeño algún negocio en el que te fiaban el pan o te fiaban alguna compra, o antiguamente en el pueblo, ¿no? Oye, ¿me puedes fiar un par de días? Esta palabra yo se la digo a mis hijos y yo creo que no se enteran de lo que les estoy diciendo. Mismo piensan que les estoy insultando. Dar o comunicar a alguien algo en confianza. Esperar con firmeza o seguridad algo grato. Fío en Dios que me socorrerá. Eso lo pone el diccionario, de la Real Academia. Y seguimos avanzando a confiar. Confiar es otra palabra que tiene que ver con fe, confiar, y es del latín, viene del latín confidere. Confidere, que es fe, viene de fides, fiar viene de fidere y confiar viene de confidere. Tienen muchísimo que ver, tienen una misma raíz, ¿verdad? El opuesto es desconfiar y dudar. Y encomendar, encargar, creer, esperar, fiarse, entregarse, abandonarse, es el sinónimo de confiar. Cuando tú confías, tú encargas a alguien o pones al cuidado de alguien alguna cosa, ¿no?, algún negocio. Depositas en alguien sin más seguridad que la buena fe, dice la Real Academia, y la opinión que de él se tiene. Pues le confías, ¿no?, lo que sea. Dar esperanza a alguien de que conseguirá lo que desea. Confiar. Y por último hay una palabra que va ligada al hebreo, ¿vale? La fe en hebreo es emuná, y tiene muchísimo que ver, prácticamente todo que ver con la fidelidad. Fiel. Según la Real Academia viene del latín fidelis, pues fidelis, fides, fidere, confidere, tiene todo que ver. La etimología de las palabras es muy importante, nos dice muchas cosas, nos ayuda a entenderlas. Nos ayuda a entender a veces palabras complejas, ¿no? Y es impresionante el significado de esta palabra, que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Sinónimos, pues leal, noble, honesto, confiable,
Es una persona fiable, honrada, sincera, exacto, preciso, fidedigno, fiable, riguroso, cierto, seguro, devoto, adepto, creyente. Con lo cual, todos estos 4 minutos que he invertido en esto es, la fe no es una cosa abstracta de poner mis creencias en alguien. Para poner un ejemplo, yo puedo tener fe en que el avión, volviendo al ejemplo de antes, ¿no?, está bien construido, le han hecho su mantenimiento, pero eso no quiere decir que yo me vaya a subir en él. ¿Sí o no? Yo puedo confiar y creer y tener fe que ese avión está bien construido, bien diseñado, bien mantenido, que el piloto tiene sus estudios, que ha dormido bien esa noche, que no está distraído. Pero ahora, poner mi total confianza absoluta en ese aparato y en la persona que lo dirige es totalmente distinto. Creer que existe un avión y que puede funcionar bien y que vuela es una cosa. Y confiar mi vida a ese aparato y a la persona que lo dirige es otra cosa muy distinta. Ahora, cuando yo estoy en diversas dificultades, ¿qué tipo de fe tengo? ¿Es una fe que se entrega? ¿Es una fe que cree plenamente en su Dios? ¿O tengo otra fe? Ayer leía una frase que me explotaba la cabeza y es la siguiente, ¿no? En una iglesia, un amigo que es pastor en una iglesia publica una foto y pone: no necesitas una frase motivadora, necesitas a Cristo. Y es verdad que estamos viviendo ahora momentos en los que parece que desde aquí, desde esta parte, ¿no?, de la iglesia, desde el púlpito, tenemos que motivar a la gente con frases, exponerle a las personas ejemplos de hoy, ejemplos de hace 200 años, de personas que lo consiguieron y que salieron adelante. Pero sí, bueno, ayuda, pero no necesito frases motivadoras. No necesitas tú frases motivadoras. Realmente lo que necesitas es a Cristo, a Jesús. Yo necesito a Jesús. Yo lo necesito cada día. Porque en cuanto me olvide de Jesús, voy a ser como dice Santiago. Santiago dice en el versículo 6, pero pida con fe no dudando, porque el que duda es semejante a una ola del mar impulsada y zarandeada por el viento. No piense pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Cuando nosotros perdemos el foco, perdemos el norte, a donde nos vamos es a lo que venga. Pues hoy es lunes. Pues hoy es lunes, pues a ver cómo se presenta el lunes. Pues el lunes se presenta de la siguiente forma, bueno, pues me voy alimentando y me voy cogiendo a lo que puedo. ¿Qué me anima? ¿La música X? Pues me acoplo a la música X. ¿Qué me anima? ¿Salir con los amigos? Pues me voy con los amigos. ¿Qué me anima? ¿O qué me ayuda a estar confiado, ¿no? O alegre, o olvidarme de las dificultades y de las adversidades? ¿Qué me ayuda? Pues a eso me acojo. Y entonces soy inconstante en todos mis caminos. Soy una persona de doble ánimo. Y a veces somos, ¿eh? No estoy hablando de los de fuera, nosotros, los que estamos aquí. Tengo que volver. ¿Tenemos fe? Sí, tendremos fe seguramente. ¿Qué tipo de fe? Y es ahí donde quiero ir. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por lo que se oye. ¿Veis? La fe viene por lo que se oye. Porque yo puedo tener fe en Dios y yo puedo creerle a Dios o puedo creer en muchas otras cosas. ¿Qué tipo de fe? Así que la fe viene por lo que se oye. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estás oyendo? Y lo que se oye a través de la palabra de Cristo, de la palabra de Jesús. Me gustaría vamos a ir, mejor dicho, a un texto
que está en Hebreos. Todos conocéis Hebreos, ¿verdad? Hebreos 11. No, estoy buscando aquí si lo tengo aquí. Hebreos 11, 11.1. Dice, y la fe, ahora nosotros sí sabemos lo que es la fe, más o menos, ¿no? Lo hemos recordado, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque en ella fueron aprobados los antepasados. Por fe entendemos que los siglos, que este mundo, ¿no?, fueron restaurados con un dicho de Dios, para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles. Por fe, Abel presentó Dios a una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo. Habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por medio de ella. Por fe Enoc, voy a saltar directamente al 8, ¿vale? Por fe Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y paramos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es andar sobre el agua. ¿Os acordáis de Pedro, verdad? Pedro, ven. Señor, pero hay agua. Pedro, ven. Y Pedro fue. Y Pedro andó sobre el agua. Pero en cuanto se olvidó de ir a Jesús, en cuanto se olvidó que tenía que ir hacia Jesús y que Él le iba a arreglar el camino, iba a hacer lo que fuera en el agua para que Él llegara, en cuanto se olvidó de Jesús y se acordó del agua, se hundió. Andar sobre el agua. Por fe, Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Abrid vuestras Biblias, si las tenéis, a Génesis. Génesis 12. Y dice, ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te muestre, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue encaminado, pues, Abraham, según Adonai le había hablado, y Lot, su sobrino, fue con él. Vaya, esto parece, los primeros 4 versículos, parecen a mí me recuerdan a una charla motivacional, ¿no? Ahora bien, había dicho Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, yo te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y yo estaré contigo. Vale, bien, eso está fenomenal. Pero ese es el llamado que le hace el Señor a Abraham. Y Abraham tiene fe en Dios. Abraham cree que Dios lo puede guiar, lo puede cuidar, lo puede bendecir. Pero nosotros vemos la fe de Abraham en lo que pone por obra. Porque dice Santiago 2:14, que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Bueno, lo he perdido, perdonad, es igual. Sabéis dónde está, ¿no? Santiago 2:14. Entonces, Abraham puede creer que Dios lo puede ayudar, puede creer que Dios lo puede bendecir, pero Abraham tiene que moverse.
Porque si Abraham no se mueve, se va a quedar todo en una creencia, en algo abstracto, en algo teórico, mejor dicho. Si Abraham no se empieza a mover, no va a ocurrir nada. Y dice, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. A mí me hace un calor terrible, no sé cómo estáis vosotros, pero yo me estoy muriendo. En agosto, que fue la última vez que prediqué aquí también, casi muero. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Cuando salió de Harán. 75 años. 75 años. Bueno, y ahora me diréis alguno, no, es que la Biblia contaba al principio los años de distintas formas, me da igual. O sea, tenía 75 como si tenía 40. Que no tenía 5, que no lo llevaba su mamá de la mano, que tenía él que salir de su tierra. Si cogéis un mapa y veis dónde estaba Harán, él tenía que salir de su tierra, tenía su casa, tenía su hacienda, tenía su ganado, tenía sus esclavos, tenía personas que le servían, tenía su mujer, tenía... hijos no tenía. Y tenía que salir. Tenía que abandonar el lugar donde él estaba. Abraham podía ser una de las personas a las que Santiago le escribió, ¿no? Si Santiago hubiera vivido en otra... si Abraham hubiera estado más adelante, quiero decir. Pero Abraham vivió eso, vivió en sus carnes el pasar dificultades. Porque ahora llega Abraham a su mujer, y sí, es verdad, las mujeres en ese tiempo no tenían, se supone, mucho voz y voto y tal, pero Abraham coge y le dice a su mujer, oye, que me voy. Pero es que se lo tenía que decir a su padre también. Y tenía que mover una hacienda de personas. Tenía que mover vacas, ovejas, lo que tuviera. Y además, una cosa muy importante es que el Dios, en ese tiempo Dios, el Dios del que sea, él tenía un Dios, Dios se le apareció y él creyó en este Dios, pero el Dios en el que él creía y en el que él confiaba, ¿vale? Existía una creencia en ese tiempo de que tu Dios estaba asociado a la tierra donde tú vivías. Pongo un ejemplo. Si yo creo en el Dios de Madrid, si yo me muevo a Castilla-La Mancha, vaya, me muevo a Guadalajara, mi Dios ya no puede hacer nada por mí. Eso es lo que se creía. Si yo me muevo de los límites de mi territorio, mi Dios no puede hacer nada por mí, porque mi Dios está asociado a mi territorio, al lugar donde yo vivo. Y entonces Abraham tiene que hacer un acto de fe. Un acto de fe. Tiene que andar sobre el agua y decir, bueno, Dios me ha dicho esto, tengo 75 años, tengo que moverme y caminar. Sin saber lo que va a ocurrir. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, su sobrino, y todos los bienes que había acumulado y las personas que habían conseguido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y en tierra de Canaán entraron, y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More. Y fue visto Adonai, el versículo 7, por Abraham, y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y entonces edificó allí un altar a Adonai, Abraham. Y más adelante dice que plantó una tienda y edificó un altar. He subrayado todos los verbos de estos versículos, desde el 5 al 8, y dice que Abraham tomó a su mujer, salieron, atravesaron, edificó, plantó, y todos estos verbos son verbos en los que tiene que haber una acción. No son verbos pasivos en los que yo estoy pensando, en los que yo estoy elucubrando, en los que yo estoy escribiendo. Son verbos activos, en los que yo me tengo que mover. Yo tengo que ir hacia adelante, tengo que hacer algo. Volvemos a Hebreos, al versículo 9, dice, por fe habitó en la tierra Abraham prometida, como en tierra ajena, como extranjero, porque era extranjero, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y pensamos que nuestras dificultades muchas veces son las mayores. La mía es la más grande. Mi sufrimiento es el más grande. A mí me miraron mal, me hablaron mal,
me trataron mal, me echaron del trabajo, lo que yo estoy pasando es lo peor. Y puede ser, pero siempre pensamos en nosotros. Ahora, Abraham tuvo que salir de su tierra a un lugar extranjero y en el lugar en el que él vivía tendría un sitio fijado ya, una tienda, ¿no? Un lugar seguro, y iba a un lugar que no conocía. Nosotros pensamos a día de hoy, tengo que ir a Valencia, y miramos el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo va a hacer? Y miramos, ponemos Google Maps. Pero Abraham no tenía ni Google Maps, ni tenía la Agencia Estatal de Meteorología, no tenía un plan hasta el último punto donde decía fin de trayecto. Abraham no tenía eso. Abraham la única indicación que tenía es: sal de tu tierra, que yo te voy a bendecir. Tú sal. Claro, es como si a mí me dice ahora el Señor, pues vete a Madagascar, por ejemplo, y ya. Pero Señor, ¿qué voy a hacer allí? Ve a Madagascar. Pero Señor, ¿y de qué voy a vivir allí? Ve a Madagascar. No hay nada más. Es que Abraham no tenía nada más. Y vive en tiendas. Va moviendo. Recordad que Abraham va moviendo la tienda. Yo he reparado en esto leyéndolo y repasando la historia, ¿no? Viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Se iba moviendo. Pues según, recordad que tenían ganado, tenían que darle de comer, y al ganado hay que moverle. Yo sé poquito de ganado porque mi familia tiene ganado, pero sé que hay que ir moviéndolo, porque no puedes tener en el mismo sitio, porque hay que buscar pastos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente, aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que quien había prometido era fiel. Era fiel. Por lo cual, también de uno ya muerto respecto a estas cosas, nacieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. Abraham recibe la promesa de que va a tener un hijo. ¿Recordáis qué edad tenía Abraham cuando le dice Dios, vas a tener un hijo? Porque Dios le dice, te voy a bendecir y vas a tener una descendencia como las estrellas o como la arena del mar. ¿Pero qué edad tenía Abraham? ¿Lo recordáis? 96. Ya le diréis, no eran 96 los de la Biblia se contaban de otra forma. No, me da igual si eran 96 o 64. Me da lo mismo. Yo le digo a Paco ahora que va a tener un hijo y sale corriendo. Ponerte ahora a cambiar pañales, a dejarte la espalda detrás del niño que se levanta, que se cae, que corre y tal. No. Pero Dios le dice que con 90 y los sea años que tienes, 100 años, vas a tener un hijo. Y Abraham se ríe. Y Sara se ríen los dos. Dice, yo voy a tener un hijo, si ya estoy yo. Yo estoy para que me cuiden, no para cuidar yo. Yo estoy para que me cuiden. Y Dios le da un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Conforme a la fe murieron todos estos, dice el 13, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Las creyeron y las saludaron, confesando así que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Habla de Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Porque no llegaron a tener la tierra prometida, no llegaron a vivir en ella. Ellos no lo vieron. No lo vio ni Moisés, lo vio de lejos. Porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Y sí, ciertamente se acordarán de aquella donde salieron. Hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor, esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les preparó una ciudad.
Es cierto que Abraham, Isaac y Jacob tenían una promesa. Tenían la promesa de que iban a formar una nación grande y iban a tener un lugar donde habitar, pero no solamente era un lugar físico, era un lugar celestial, apuntaba hacia un lugar celestial. Y leyendo esto también me acordaba de Israel a día de hoy, ¿no? Qué duro es ver a la nación escogida por el Señor, ya no hablo de la política, sino de la nación espiritual, del Israel espiritual, de aferrarse a algo, a un lugar físico, cuando lo que Dios nos ha prometido al pueblo de Israel y a nosotros como hijos, como añadidos del pueblo de Dios, no es un lugar físico lo que Dios nos ha dado. Es un lugar espiritual, es un lugar celestial. Y muchas veces nos aferramos a nuestra tierra, a nuestras posesiones, a nuestras cosas, o a nuestra seguridad cuando tenemos problemas y pasamos por dificultades. Yo paso. Esto que me está dando problemas me lo quito de en medio. Este trabajo que no me gusta me lo quito de en medio. Esta persona con la que llevo 15 años casado me está dando mucho problema, me la quito de en medio. O la persona con la que estoy saliendo que llevo 5 años me está dando mucho problema, me la quito de en medio. Y es como se vive hoy. ¿Sí o no? Ahora ya no se arreglan electrodomésticos. Ahora se tiran y se compran nuevos. Antiguamente se arreglaban incluso los zapatos. Yo cuando se le rompen los zapatos a mi hija, bueno, ¿vas a comprar uno nuevo? Digo, pues es que yo cuando era pequeño se arreglaban. Pues, volviendo, que me voy. Ellos, Isaac, Abraham y Jacob, anhelaban una ciudad celestial. Por fe Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac, al que recibió las promesas. Por fe Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac. El que recibió las promesas ofrecía a su unigénito, respecto del cual fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Recordad, no voy a contar la historia, ni voy a contar un poco la historia, pero no voy a ir a la historia de Isaac. Recordad que Dios le dice a Abraham, debes salir de tu tierra, y sale de su tierra. Sale, obedece al Señor. Vas a tener un hijo, y lo bendice con un hijo. Y después de tener, vamos a decir, casi todo preparado, y las dificultades que seguramente pasó Abraham saliendo de su casa, saliendo de una zona de confort, deambulando en tiendas, teniendo dificultades con su sobrino Lot, por el ganado. Ahora que si me prometiste un hijo y yo veo que no llega el hijo, y bueno, pues, vale, acuéstate con mi tal, y bueno, nace Ismael, y bueno, al final sí, nace Isaac, y ya cuando por fin está Isaac, le dice el Señor, entrégamelo. Sacrifícalo para mí. Yo soy Abraham y le digo, escucha, Señor, mira, que cojo a mi hijo y me vuelvo a Harán, a la tierra donde salí de mi padre, y ya... La carne lo primero que te pide es eso. Pero Abraham, llamado el padre de la fe, dice, pues adelante. El Señor se proveerá de alguien, de algo para sacrificar, pero yo voy a obedecer. Y va hasta el lugar de sacrificio con su hijo. Nuestra fe puede ser probada como la de Abraham. Nuestra fe va a ser probada, mejor dicho, como la de Abraham. Y nosotros seremos probados. Porque sí, la fe es probada, pero la fe es mía. Y yo soy de carne y hueso. Y yo tengo emociones y sentimientos. Pero ¿cómo hago yo para fortalecer mi fe? ¿Cómo hago yo para fortalecer mi fe? Yendo al que da fe. No voy a contar no vamos a leer otra historia, pero sí que tenemos un texto bíblico donde hay un endemoniado y Jesús va, llega allí, ¿no? Están los discípulos, no logran sacar el demonio de este chico y le dice, ¿tú crees?
le dice al hombre, dice, bueno, si tú puedes sacarle el demonio a mi hijo, le dice Jesús, ¿cómo que si creo que puedo? Yo puedo. ¿Tú crees? Y dice, bueno, Señor, mi fe, ayuda a mi fe, porque no tengo tanta. Y Jesús dice más adelante, esto es con oración y ayuno. Nosotros estamos en un momento de la historia de la Iglesia en la que hay tantas cosas. Yo creo que era más fácil ser cristiano en 1900 que ahora. Porque en 1900 pues, no había tantas distracciones, ¿no? Pero estamos viviendo un momento que necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos acudir al dador de la fe. Aquel en el que podemos confiar nuestra vida, nuestra familia. Y si no vamos a Él, como diría el compañero mío, me tiro allá a la calle de Alcalá y que me pase por encima. Si no vamos a Él, lo que nos queda es eso. Me gustaría terminar con un texto y una canción, si has podido... ¿La has podido preparar? Sí, te la mandé al... ¿Lo tienes, Andy? Mientras me encuentran, leemos el texto. La canción la tengo, ¿no? Ahí. Pues, ¿de qué sirve, dice hermanos míos, que alguno diga tener fe y no tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana andan pobremente vestidos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, que el Señor te bendiga. Pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿cuál es el provecho? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras. Y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo por obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras? Y la fe fue perfeccionada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y se le contó como justicia.
y fue llamado amigo de Dios. Pues a mí me gustaría que fuéramos llamados todos amigos de Dios y que avancemos y creamos a Dios, le creamos a Él en aquellas cosas en las que ahora mismo no vemos salida, ahora mismo lo vemos difícil, lo vemos complicado, o directamente no lo vemos, como Abraham, que no veía, pero le creyó a Dios y avanzó sobre el agua. Me gustaría que cerrarais vuestros ojos y en una actitud de oración, ¿no? Escuchéis esta canción que creo que tiene que ver con el tema. Que el Señor bendiga. Es la obsesión por la tierra firme, pero dime si no, que cada viaje que valió la pena empezó porque alguien hizo la vela. Hizo la vela. Comprensible es la obsesión por la sensatez, pero dime si no, que cada paso que dejó huella fue dado porque alguien perdió una tuerca. Perdió una tuerca. Como queriendo ver eso que no se ve, como siguiendo algo que aún no sabes bien qué es. Andar sobre el agua, andar sobre el agua, toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua, toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua, toda la vida es andar sobre el agua, andar sobre el agua, sobre el agua. Dice que no quisiera tener la vida resuelta de una sola vez, pero cada día su afán conlleva entre los sueños y la marea. Y allí se encuentra su gran belleza, en la confianza está la fiesta y de la sorpresa la fe es la llave.